Buenos días, en este vídeo voy a explicar variaciones con repetición. Las variaciones nos ayudan a calcular la cantidad de grupos que se pueden formar con unos elementos bajo unas ciertas condiciones. Veamos un ejemplo. Tenemos los dígitos 1, 2, 3 y 4. Y queremos formar números de dos cifras, pudiendo tener estos números las dos cifras iguales. ¿Cuántos números podremos formar? Como aún no sabemos variaciones con repetición, no nos queda más remedio que ponernos y formar los números de dos cifras. Tenemos el 11, 12, 13 y 14. Seguimos formando números usando solo estos cuatro dígitos y hemos conseguido formar 16 números. Pero, como veis, para saber cuántos números se pueden formar si tenemos que escribirlos antes, puede resultar poco eficiente en caso de que tengamos muchas cifras y tengamos que formar números de varias cifras. Por tanto, debemos aprender a usar las variaciones con repetición. Veamos cómo funcionan. Cuando queramos calcular la cantidad de grupos que podemos formar con unos ciertos elementos, variaciones con repetición nos puede ayudar a hacerlo. Lo primero que vamos a conocer son cuántos elementos tenemos disponibles. Al número de elementos que tenemos le llamamos n. También debemos saber el tamaño de cada grupo que vamos a formar. Lo llamaremos m. Y por último, la tercera cosa que tenemos que tener bien clara son las condiciones de formación de los grupos. En este caso, dos grupos se consideran diferentes si llevan diferentes elementos. Y además, también se consideran diferentes si llevando los mismos elementos están en un orden distinto. Como pasaba con el 23 y el 32, que llevando los mismos elementos están en un orden distinto. Por eso los consideramos números diferentes. Y la última condición para poder aplicar variaciones con repetición es que los elementos pueden repetirse dentro de cada grupo. Ya hemos visto que el 33 es un elemento donde el 3 se repite y también lo consideramos un grupo diferente. Si la formación de grupos cumple estas tres condiciones, el número total de grupos que vamos a formar lo da la expresión variaciones con repetición de n elementos en grupos de tamaño m.
y la cantidad sería n elevado a n. Veamos un ejercicio donde aplicaremos esta fórmula y nos ahorraremos tener que construir todos los grupos para contarlos. Hacemos un último problema y terminamos el vídeo. ¿Cuántos números de 3 cifras podemos formar con los dígitos 2, 3, 4, 5 y 7, aceptando la repetición de cifras dentro de un número? Antes de ponernos a calcular la cantidad de números que podemos formar, debemos responder unas preguntas. ¿Cuántos elementos intervienen? 1, 2, 3, 4, 5. Intervienen 5 elementos. ¿Cuál es el tamaño de cada grupo? Vamos a formar números de 3 cifras. Por tanto, cada grupo tendrá un tamaño de 3. ¿Qué consideramos grupo diferente? Dos números serán diferentes si sus cifras son diferentes, y también serán diferentes si las cifras están en diferente orden. Estamos hablando de que el 325 y el 523 los consideramos números diferentes porque, aunque tengan las mismas cifras, estas están en diferente orden. Y la última pregunta, ¿se pueden repetir elementos? Hemos dicho que la repetición de cifras se acepta. Una vez que hemos respondido a estas 4 preguntas, ya sabemos que estamos ante variaciones con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3. La fórmula que hemos visto antes, 5 elevado a 3. Podemos formar 125 números diferentes. Como veis, la opción de coger estos dígitos y ponernos a formar números de 3 cifras no sería muy eficiente. Con esto termina el vídeo. Si te ha gustado, no te olvides y dame un like.